1:25, ya les voy a hablar de política, claro, de lo que está pasando en el pacto histórico, de la pelea por la cabeza de lista al Senado, de el pataleo de Daniel Quintero intentando ser candidato a la presidencia, a pesar de que ya se hizo contar en la consulta del pasado domingo. Antes, les hablo de la reforma pensional. Tenemos en nuestro poder las pruebas que pidió el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, a Colpensiones, para definir rápidamente el impedimento y la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. Imagínense ustedes, el doctor Carvajal, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, además fue apoderado de Colpensiones en el trámite de la reforma pensional. El doctor Carvajal dice, sí, pero lo fui antes de la aprobación en el Congreso. Esa es su excusa, ese es su argumento para evitar la recusación. Sergio Barbosa. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, mediante un auto hizo una serie de requerimientos a Colpensiones dentro del trámite de recusación que cursa en el alto tribunal en contra del magistrado Héctor Carvajal por la solicitud que hizo la senadora Paloma Valencia, que pide sacarlo del debate de la reforma pensional por haber conceptuado cuando fue contratista de esa entidad. Allí el magistrado Ibáñez, en un auto de 5 páginas conocido por Blue Radio, le está dando 5 días a Colpensiones para que remita copia de los conceptos jurídicos que el entonces contratista Carvajal presentó sobre la ley 2381 de 2024, concretamente el concepto de intervención sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional y también el concepto jurídico respecto a la aplicación de un artículo en esta ley que es objeto de estudio por la Corte. Estas pruebas buscan verificar si el magistrado Carvajal conceptuó previamente sobre la constitucionalidad de la pensional, y en las próximas sesiones de la Sala Plena se deberá definir entonces si el magistrado Carvajal continúa o no conociendo de este asunto, para que luego la misma Corte Constitucional entre a tomar una decisión definitiva sobre una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio, gracias. Y el ELN fue infiltrado por la fuerza pública, que descubrió cómo funcionaba el entramado del lavado de dineros a través de testaferros, empresas y propiedades. Toda esta información permitió después ejecutar la Operación Oriente, el mayor golpe económico a esta estructura criminal. Blue Radio conoció detalles de cómo las autoridades lograron infiltrarse en el círculo más cerrado del Frente de Guerra Oriental del ELN. Felipe García. Desde mediados de 2021, un grupo de élite de inteligencia militar se infiltró en el núcleo financiero del Frente de Guerra Oriental del ELN, uno de los brazos más poderosos y violentos de esta organización criminal. La operación, bautizada como Oriente, fue desarrollada de manera conjunta entre Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía. Durante esos años, los agentes estuvieron conviviendo en medio de la red criminal, ganándose la confianza de intermediarios y colaboradores hasta llegar al círculo más cercano de los cabecillas alias Pablito, Raúl, Onacho y Sendales. Fue así como descubrieron cómo el grupo armado convertía los recursos del narcotráfico y la extorsión en empresas legales, propiedades, fincas, haciendas, vehículos de carga, discotecas y hasta sociedades con presencia en la bolsa de valores. El trabajo de los agentes fue minucioso. A través de seguimientos, comunicaciones interceptadas y documentos financieros, lograron mapear la ruta del dinero ilícito desde su origen en la frontera araucana hasta su ingreso en circuitos económicos legales en Bogotá, Leticia y norte de Santander. Cada propiedad, vehículo o empresa era rastreada con precisión. Los investigadores comenzaron a identificar una red de testaferros que, bajo apariencia de empresarios, comerciantes o ganaderos, administraban los bienes del ELN. Con la información recolectada, la operación pasó a su segunda fase: infiltrarse también en esa red. Algunos de los testaferros, acorralados por la evidencia y conscientes del alcance judicial, decidieron colaborar con la justicia aportando nombres, documentos, ubicaciones y contactos que resultaron cruciales. Gracias a esos testimonios, la Fiscalía y los equipos de inteligencia militar pudieron reconstruir toda la estructura financiera del Frente de Guerra Oriental. Por eso, el pasado 22 de octubre, con las pruebas en mano, se dio el golpe final, la Operación Oriente. En simultáneo, en Bogotá, Arauca, norte de Santander y Amazonas, las autoridades capturaron a 6 personas e intervinieron más de 75 inmuebles, 40 vehículos, varios de alta gama, y 40 sociedades económicas, además de locales comerciales y haciendas con grandes extensiones de tierra. La infiltración no solo permitió atacar el dinero, sino quebrar la red de confianza que sostenía la economía del ELN. Los informantes de inteligencia revelan que la información obtenida desde adentro fue tan detallada que incluso permitió desmantelar operaciones que llevaban más de una década camufladas bajo fachadas legales. Y hablamos también de una decisión que está causando polémica en la Fiscalía. Hay cambio en la Dirección contra la Corrupción. Sale Justino Hernández Murcia en medio de varias controversias y algunas personas inconformes. Kalila Peña.
Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que los próximos días se dará la salida de Justino Hernández Murcia, quien se desempeña como director de la Dirección Especializada contra la Corrupción y pasará a ser fiscal seccional de Huila. Según el ente acusador, el director tenía como propósito sacar adelante la resolución 376 de 2025, con la que se anunció la reorganización de la dirección. Esta, entre otras resoluciones, por lo cual, tras el cumplimiento de dicha orden, se dispondrá de otro director para finalizar la ejecución de la controversial resolución. Fuentes al interior de la Fiscalía aseguran que esta salida estuvo motivada tras la controversia que generó la reorganización de la Dirección contra la Corrupción, que tenía como objetivo descentralizar las investigaciones y fortalecer la capacidad de respuesta en regiones, pero que para algunos fiscales y funcionarios fue recibida con inconformidad por presuntos favoritismos en los traslados, la falta de consenso en los cambios y la incertidumbre laboral que genera la redistribución. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. Nicolás Maduro anunció la detención de un supuesto grupo de mercenarios presuntamente vinculados a la CIA. Los acusó de preparar un ataque de falsa bandera desde Trinidad y Tobago contra Venezuela. En las últimas horas se ha confirmado que aumentará el número de personas cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro que serán incluidas en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según se ha conocido, los próximos incluidos en la lista de la OFAC serían directivos de empresas, tanto estatales como privadas, dentro de la orden ejecutiva 14059, que es la misma que hoy complica la situación tanto del presidente Gustavo Petro como de su exesposa Verónica Alcocer, de su hijo Nicolás Petro Burgos y del ministro del Interior Armando Benedetti. En medio del escándalo se confirmó la salida del gobierno nacional de uno de los hombres más poderosos hasta este momento, Luis Eduardo Ginás Chica, oriundo del departamento de Córdoba, muy cercano a Nicolás Petro, quien salió definitivamente de los dos cargos que ostentaba. Dejó de ser director de la UIAF, es decir, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y terminó su papel como director encargado de la DIAN. Se conoció que el viernes se aceptó la renuncia de Ginás a la dirección de la UIAF, el mismo día en el que se oficializó la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton. Por eso no parece casualidad el hecho de que Ginás salga del gobierno luego de conocer que una de las causas de esta decisión fue la filtración de información financiera reservada que el propio Ginás le habría entregado al presidente Petro y que ocasionó una fuerte sanción a la UIAF, que fue expulsada del Egmont Group, donde se reúnen las agencias de inteligencia financiera de todo el mundo, donde se comparte toda la información del lavado de activos, del narcotráfico y del terrorismo. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y en el Pacífico contra el narcotráfico. Recientemente, 2 bombarderos estadounidenses B-1 sobrevolaron las islas de Margarita y La Blanquilla en Venezuela. Sigue la pelea en el pacto histórico por quién encabezará la lista al Senado, teniendo en cuenta que la exministra Carolina Corcho asegura que por haber quedado en segundo lugar en la consulta del pacto histórico tiene este derecho. A esto le responde la senadora María José Pizarro en Mañanas Blue. Evidentemente sí, cuando éramos 6 precandidaturas presidenciales, se dieron una serie de deliberaciones en las que se acordó que el segundo en votación sería pues la persona que encabezaría la lista. Eso, pues por supuesto, frente a ello, pues tanto en privado como en público, Carolina Corcho manifestó su desinterés y además su contraposición a la posibilidad de ese acuerdo, y eso hay que decirlo con toda claridad. Luego, pues por supuesto, ante la presencia... ¿Carolina Corcho se opuso a que pasara lo que ella quiere que pase hoy? Sí, ella lo dijo en privado y en público. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso a las tropas estadounidenses en Japón, defendió los ataques que ha hecho su país contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y en el Pacífico. Aseguró que no son pescadores porque los pescadores no usan submarinos. El último ataque de este tipo ocurrió en el Pacífico. Atacaron a 4 embarcaciones, 14 personas murieron y uno más resultó herido. Hay 50.000 personas en este momento sin servicio. Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Hablemos de política, varias noticias. Claro, vamos a hablar del pacto histórico y de la puja entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de lista al Senado. Les voy a hablar de Daniel Quintero, pero también hay que hablar de la decisión del Comité Ético del Partido de la U, que decidió suspender por 3 meses el ejercicio del derecho a voz y voto del presidente de la Cámara de Representantes, el congresista Julián López Tenorio. Él es el presidente de la Cámara y hoy su partido le quitó cualquier posibilidad de que él pueda representar al partido y por lo tanto tendría que dejar la presidencia temporalmente durante 3 meses porque él decidió crear una disidencia que llama la Nueva U y además de eso lanzando muy duras críticas, cuestionamientos, para algunos insultos contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. En segundos también se oficializará la primicia que les trajimos ayer. Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, le dará el aval a Juan Carlos Pinzón como su candidato a la presidencia de la República. Hablando del pacto histórico, primero la pelea por la cabeza de lista al Senado, Mateo Piñeros. La polémica se dio porque una vez Carolina Corcho obtuvo el segundo lugar en la consulta a la presidencia del pacto, dijo que encabezaría la lista al Senado. Sin embargo, María José Pizarro asegura que ella renunció a su aspiración presidencial tras un acuerdo político en el que ella encabezaría la lista. Hubo un acuerdo en relación con la cabeza de listas y el comité político tomó una decisión diferente. Pues bueno, sabré que se han incumplido los acuerdos. El comité político del pacto también se pronunció. Desde allí es que tomarán la decisión y se hará teniendo en cuenta a la persona que más pueda aportar al crecimiento de la bancada en el Congreso. El representante Gabriel Becerra hace parte del comité político. Reconocemos y valoramos mucho el papel de María José y de la doctora Carolina. Y no vamos a entrar en una política de enfrentamiento de estos 2 liderazgos, que son 2 liderazgos del proyecto del pueblo colombiano que van a seguir contribuyendo a su éxito. Pizarro renunció a su aspiración presidencial para apoyar al ahora candidato del pacto, Iván Cepeda, quien aseguró en entrevista con Noticias Caracol que tanto Corcho como Pizarro han demostrado que tienen una fuerza política importante. En el caso de María José Pizarro, ha demostrado ser una excelente senadora que ha conducido la bancada del pacto histórico en distintos momentos y que ha impulsado las reformas. Y con relación a Carolina Corcho, pues allí está su resultado, que es absolutamente diciente. 670,000 personas la han respaldado en las urnas. En el pacto, los congresistas y militantes tienen diferentes visiones sobre el tema. Hay quienes apoyan a Corcho, quien logró más de 600,000 votos, y quienes insisten en que el acuerdo es que la cabeza de lista es María José Pizarro. Mateo, gracias. Y mientras tanto, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, va a acudir a la tutela para despejar el camino jurídicamente hablando para su candidatura a la presidencia. Catarina Ávila. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó sobre las 11 de la mañana a la registraduría en medio de un nuevo debate jurídico, insistiendo en que será candidato por firmas. Esto dijo tras no poder ingresar. Me parece una leguleyada tremenda, pero también habla mucho de qué pasa en Colombia. Entonces el registrador no está, el delegado no está y entonces no hay inscripción. Mire, nosotros enviamos correo electrónico pidiendo reunión desde la semana pasada para las 2 de la tarde de ayer. Luego dijimos que veníamos acá y nos dijeron al principio que sí y luego que el registrador ya no iba a estar. Luego le escribí al mismo registrador a través de su celular, no respondió. La razón, ni el registrador Hernán Penagos ni el delegado en lo electoral Jaime Hernando Suárez estaban presentes para atender su solicitud. Además, la registraduría pidió al Consejo Nacional Electoral definir si Quintero puede iniciar el proceso, pues aseguran que participó en la consulta del pacto histórico pese a haber renunciado fuera de los tiempos y sin que un partido confirmara su dimisión. Ante esto, Quintero anunció que acudirá a los jueces. Vamos a tener que presentar una tutela
en la que vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita empezar la recolección de firmas. Los tiempos están apretados para Daniel Quintero. El plazo para presentar al menos 630.000 firmas vence el 17 de diciembre. Luego la registraduría tendrá hasta el 21 de enero de 2026 para verificar su validez. Lo que pasa es que Daniel Quintero ya participó en una consulta. Quiéralo o no, él estaba en el tarjetón. La registraduría le contó los votos y los partidos nunca pidieron su retiro. Entonces, no pareciera que tuviera muchas posibilidades de salir adelante, pero esperaremos qué dice la acción de tutela. 1:40, hablando de polémicas, hablando de las maquinarias políticas, en el Atlántico se movieron duro los integrantes del clan Torres, don Euclides Torres y otros, y esto está causando otra pelea dentro del pacto histórico. Vanessa. Pues le cuento, Ricardo, que los resultados de las elecciones de este domingo dejaron fisuras en el Atlántico, especialmente por la victoria del politólogo y docente universitario Jaime Santamaría, quien será cabeza de lista por la Cámara de Representantes en el Departamento del Atlántico. Los cuestionamientos apuntan en dos sentidos. El primero es que ellos, es decir, los del Pacto Histórico, por el apoyo que recibió Santamaría de la Casa Torres Villalba, tienen serios cuestionamientos porque dicen que incluso habrían participado hasta seguidores de Cambio Radical y del Partido Liberal en estas votaciones. Y el segundo dice que consideran que serán pocos efectivos esos 50.000 votos que recibió Santamaría en las elecciones de marzo del próximo año. ¿Por qué? Porque dicen que el mismo grupo Torres Villalba estará para las mismas elecciones apostando también o apoyando a otros candidatos a la Cámara que estarán por otros partidos. Por eso Andrea Vargas, quien es secretaria general de Colombia Humana y quien sacó el tercer lugar en esta lista, dice que ella y Antonio Borges, el que obtuvo la segunda votación más alta, están pensando en salirse de la lista para marzo del próximo año porque sienten que no tienen garantías. Las garantías que tendríamos yendo de segundo y tercer lugar en una lista que no está dirigida por una persona muy reconocida. Todo eso es lo que tenemos que hablar. Y al respecto, lo que responde Jaime Santamaría es que los invita a que trabajen en equipo e incluso a lograr 2 o 3 escaños, por lo menos para el pacto histórico en esta lista. Duro para que en marzo se logren los resultados y luego en junio y julio logremos la victoria de la continuación del proyecto. Están convocando entonces los que no lograron ese primer lugar en la lista, una reunión para próximos días y tomar decisiones. Ricardo, podría salirse de la lista para marzo del próximo año. Vanessa, gracias. Y fue radicada ante la Procuraduría una queja formal contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, por apoyar públicamente e invitar a la votación de la consulta del Pacto Histórico el fin de semana pasado. Miguel Cardosa. Varias denuncias se conocieron en las últimas horas en redes sociales sobre la participación en política de algunos funcionarios, entre ellos ministros, antes y durante la consulta del Pacto Histórico. Algunas de estas ya están en la Procuraduría, tal es el caso de la queja disciplinaria interpuesta por el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal, contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que los funcionarios y servidores públicos participen en política de manera directa e indirecta. Espero que este ente de control proceda de manera inmediata e inicie la investigación respectiva. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash Pacheco, pidió que cualquier queja se tramite formalmente para poder revisarla, debido a que no basta solo con la publicación en redes sociales. No es un tema de publicidad, no las debatimos en redes. Cuando haya una queja, para darle validez a una decisión que se tomó, se tramitará como corresponde. En el contexto de la consulta, el procurador comentó que su estimación era que habría aún más quejas de participación en política de las que se han recibido hasta el momento. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Hoy en un foro de una muy importante empresa que es BTG Pactual, estuvieron varios precandidatos a la presidencia. De manera llamativa participó Sergio Fajardo, que hasta ahora había sido renuente a asistir a estos eventos, y el tema central, por lo menos el más controvertido, fue la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Marcela Peña. Ricardo, mire, Juan Carlos Pinzón aseguró que habló con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos antes de las sanciones y le dijo que Colombia no puede pagar los platos rotos de un comportamiento inaceptable de su jefe de Estado, es decir, del presidente Gustavo Petro. Y yo llegué en el momento en que estaban escribiendo y redactando la norma. Y me preguntaron, aquí tenemos que cumplir una orden del presidente Trump, porque hay unas provocaciones y ya